dentro del juego. Listo. Hola a todos, bienvenidos a Dentro del Juego, pues un podcast que hablará de diferentes temas y en este caso, como tal, de la temporada, de la segunda temporada, entre comillas, porque pues ha tenido este podcast, digamos que poca disciplina. Vamos a hablar un poco de la comedia, digamos que vamos a intentar hacer 5 capítulos y en este caso, básicamente tenemos de invitado a Davis Cortés, pues digamos que es una persona que ha estado como tal en la parte de la comedia y pues quiero que te presentes, digas un poco frente a la parte de cómo ha sido también como tu recorrido un poco con lo que es la comedia. Ok, bueno, gracias por invitarme. ¿Me tengo que presentar? Claro. Ok. Es muy raro. Es muy raro. No, pues no sé por dónde quieres que empiece. Pues empecé a hacer stand-up como en 2016 a raíz de que daba unas clases de cine, como de géneros cinematográficos en la Universidad Nacional. Y dentro de esas clases había como un módulo dedicado a la comedia. Y como que le puse a los estudiantes a estudiar algunos productos audiovisuales que habían sido hechos por gente que había hecho comediantes, es decir, cosas de Woody Allen, cosas de Seinfeld, cosas de Larry David, cosas de Louis C.K. Y me llamaba la atención como eso, como el hecho de que alguien viniera del mundo del stand-up y adaptara como todo ese conocimiento al mundo audiovisual y de alguna manera creara productos audiovisuales tan innovadores que, pues que, por ejemplo, en el caso de Seinfeld, llegaran al punto de ser considerada, por ejemplo, la serie mejor escrita de todos los tiempos, junto con Los Soprano y cosas así. Me parecía muy, muy interesante, pero no sabía tanto de stand-up como para responder preguntas específicas. Entonces, un estudiante, cuando estábamos en la clase, me preguntó que qué era eso del stand-up, qué era eso de un comediante, que si un comediante de stand-up era igual que un cuentachistes, no sé qué, y yo pues sabía algunas cosas, pero no sabía bien. Respondía ahí como medio paladeando cosas. Pero en mi foro interno quedé preocupado porque como realmente no sé, o sea, realmente no sé bien qué es un comediante de stand-up. Sí. Entonces había visto un documental que se llamaba Comedian, que es un documental que no sé si todavía está en Netflix, yo lo vi por otro lado, pero es un documental realmente de HBO, pero he visto que Netflix lo ha distribuido algunas veces. Es un documental donde siguen a Seinfeld después de haber acabado la serie y después de haber quemado todo su material, literalmente haber quemado todo su material. Entonces el tipo empieza a volver a construir material de cero. Sí. Y pues los comediantes construyen material usando el open mic como herramienta de prueba. Entonces el documental seguía a Seinfeld durante la construcción de su material nuevo, después de haber acabado la serie. Y también seguía a otro comediante que se llama Orny Adams, que tenía 29 años en esa época, que estaba hasta ahora empezando como a despuntar. Entonces me parecía chévere como ese mundo del open mic, que era un mundo donde confluía tanto el experimentado que ya había tenido éxito como el novato que hasta ahora estaba empezando, y en ese mundo eran iguales. En ese mundo como que no importaba que este tuviera más fama o que este estuviera hasta ahora estuviera arrancando, importaba que tuvieran chistes, que tuvieran material, que hicieran reír a la audiencia. E incluso en el propio documental, durante una de esas charlas entre comediantes ahí como tomando cerveza antes o después de subirse al escenario, Seinfeld hablaba con otro comediante y este otro comediante le decía que el open mic era lo más cercano a la justicia que él conocía, porque decía, si viene aquí Jack Nicholson y se sube, le van a dar como un minuto de gracia por ser Jack Nicholson, pero después ya van a empezar a escucharlo y a exigirle que sea chistoso. Entonces me pareció chévere, sobre todo ese uso de la palabra justicia aplicada al arte, porque casi nunca se da. Entonces como que me interesó y empecé a buscar como Open Mics Bogotá, llegué al Open Mic de A Seis Manos y bueno, y ahí empezó todo, 2016, digamos que más o menos esa sería mi presentación, espero. Bueno, sí, bien. Y ya, pues de hecho, sí, sobre todo como que te iba a preguntar más cómo tú entiendes la comedia, en el sentido de cómo es tu visión y cómo la ves del objetivo como ella misma, digamos, en la sociedad o para ti mismo. O sea, cómo la tomas tú como un tipo de catarsis, por ejemplo, porque siento que muchos comediantes, por ejemplo, hablan de que termina siendo como un tipo o sistema de autoflagelación, en el cual pues digamos que cogen muchas cosas de uno mismo, de sí mismo, y pues digamos que las aplican en lo que es la rutina, para digamos que subsanar muchas cosas. Entonces no sé, ¿tú cómo ves el objetivo de la comedia tanto de pronto externamente como también internamente para ti? Pero, ¿me preguntas por la comedia stand-up o por la comedia en general? La comedia stand-up, como digamos que si nos centramos como en la parte que tú eres duro, pues que al menos tienes experiencia. Pues a mí me gusta el resto como tal,
tu comedia, en verdad. Vale. En serio, es un honor en serio tenerte acá. Y pues me parece muy bacano que lo digas por lo que sí siento que en serio de una de las comedias que más consumo, por lo menos ha sido la tuya, que te he visto también como tal en shows. Entonces pues por eso sí te lo pregunto. Parece Ok, interesante. bueno, gracias. Pues es que a mí me gusta hablar de la comedia en general porque creo que la comedia stand-up es solamente una manifestación Como un de la subgénero. comedia, O como, un ¿sí? subgénero, una forma de expresión, un formato, sí, podría llamársele así. Y me parece incluso a veces peligroso cuando la gente dice comedia y se está Y se refiriendo refieren al a la stand-up. stand-up Ok, y genera confusiones porque realmente creo que la comedia es mucho más grande y obvio. mucho más universal y mucho más transversal, siendo que atraviesa todos los escenarios y esa comedia me interesa mucho más que el stand-up. O sea, siento que el stand-up para mí fue como un hobby que se salió de control, ¿no? Un hobby que desempeñé durante un tiempo como el equivalente a alguien que va a jugar billar, ¿no? O sea, digamos, tú vas de Ok. tu casa a la universidad y de pronto en el camino te encuentras con un billar y de pronto entras y juegas billar, pero pues no vas a hacer del billar tu vida, tú igual tienes que volver a la universidad. Lo que pasa es que yo me quedé en el billar como 5 o 6 años, pero tengo que volver a la vida otra vez. Pero digamos que a mí me interesa la comedia como juego de lenguaje, es decir, como el hecho de que el lenguaje supuestamente es una herramienta que satisface una necesidad que es la comunicación, pero es una herramienta imperfecta porque es una herramienta que muchas veces genera malentendidos, es imperfecta en la medida en que la persona puede mentir, pero también es maravillosa en la medida en que la persona puede crear al no decir cosas que corresponden exactamente con la realidad fáctica, digamos. Entonces me parece que la comedia es una manera de jugar con el lenguaje y de hacer que ese lenguaje sea menos pragmático, menos directo, de que uno pueda, digamos, retorcerlo, comprimirlo, estirarlo y, por ejemplo, aprovecharse mucho como de los malentendidos, como de tomarse algo demasiado literal, como de explorar como múltiples significados de una misma palabra, de una misma expresión. Y siento que la comedia en ese sentido es eso, es un juego. Me parece que cuando la comedia como juego del lenguaje, como divertimento, como regodeo, digamos, como coger el lenguaje como si fuera una golosina y jugar con él, no simplemente decir cosas para que el otro me escuche o haga algo por mí. Siento que cuando eso ya se vuelve un poco más industrial, y el caso del stand-up, pues digamos el stand-up que yo viví, que fue un stand-up muy industrial, cuando se vuelve un poco más industrial, siento que se pierde mucho como esa magia de que estoy jugando. Siento que uno empieza a tender a volverse complaciente con el público en la medida en que uno dice algo, digamos en el formato de un chiste de stand-up, premisa remate o premisa mix remate o cualquier estructura que queramos aplicar, dice algo y ese algo tiene una recepción inmediata. Entonces, si uno, digamos, dice algo que le parece chistoso, que construyó de tal manera que considera chistoso y no tiene, digamos, una recepción, y la recepción, pues obviamente es la risa, uno tiene dos caminos, o decir, como tengo que reconstruirlo para que eso que estoy expresando sea más claro y por ende sí genere el efecto de risa, Ujú. o tengo que estudiar lo que a esa persona o a ese público le da risa y entonces decir las cosas que a ellos les da risa. Y siento que el comediante, al estar tan expuesto al público permanentemente, se va por la segunda opción. Sí, claro. No siento que el comediante tienda a decir, voy a buscar en mi fuero interno qué es lo que realmente quiero decir y voy a perfeccionar mi técnica de decirlo para que la gente se ría exactamente de lo que yo quiero que se ría, sino que empieza a decir, ok, la gente se está riendo de esto, de esto y de esto, entonces voy a hacer chistes de esto y de esto y de esto, a pesar de que yo quiero hacer chistes de esto otro. Y en Ok. ese sentido, digamos que pues al vivir este mundo industrial de la comedia, que es como girar, ir a varios sitios, manejar temas de boletería, manejar Mm. temas de vivir de la comedia, vivir de la comedia stand-up concretamente, siento pues sí, hay gente que es muy profesional en eso, hay gente que digamos que tiene un sentido como de lo popular muy claro, como sabe mucho qué cosas pegan y qué cosas el público recibe mejor y escucha mejor, pero siento que la comedia, y acá me refiero a la acepción más general, sí por su naturaleza le apunta realmente a la transgresión, no debería apuntarle a la complacencia, no debería apuntarle a voy a hacer reír a esta persona con lo que sé que se ríe, Ujú. sino voy a destruir. Creo que incluso la comedia debería ser Destructiva. destructiva, sí.
¿Y por y qué lo...? disruptiva. Ok, ¿y por qué crees que sí es así, como el objetivo de ella? Pues por lo que te digo, porque como el lenguaje, digamos, cumple una función comunicativa, como diría este man Habermas, o cumple una función comunicativa concreta, siento que la comedia es una manera de decir, no, el lenguaje no tiene por qué cumplir una función comunicativa. El lenguaje puede cumplir una función expresiva, puede cumplir una función creativa, Ujú. puede incluso no cumplir una función, puede simplemente ser un juego. Entonces, porque digamos que me parece que el hecho de poner al lenguaje en términos de que cumple una función es algo muy como de, sí, como de una sociedad que quiere producir y quiere que cada cosa tenga funciones concretas, y si sale esa función concreta, entonces hay que limitarla y hay que sesgarla y demás. Entonces me parece que la acepción disruptiva de la comedia me interesa más. Y cuando digo disruptivo no me refiero a alguien que en un escenario diga una grosería o hable de un tema, digamos, tabú por el simplemente hecho de Ujú. provocar y de molestar, sino me refiero realmente a algo tipo como lo que hace Doug Stanhope, ¿no? Por ejemplo, alguien que es capaz de decirle a su sociedad, eh, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, estamos creando máquinas vivientes que solo se interesan por producir, o sea, realmente una comedia que diga cosas, y no me refiero a cosas mamertas, sino una comedia que diga cosas, cosas que Ujú. incluso la gente no quiere oír. Por ejemplo, criticar el hecho de que Colombia sea un país muy futbolero, criticar el hecho de que sea un país muy Sí, católico, criticar ese tipo de cosas. Uno dice ese tipo de chistes en stand-up y la gente no se ríe realmente, porque la gente no quiere disrupción, la gente no quiere que les digan cosas que no quieren oír, no quieren sentirse como ni cuestionados, ni criticados, ni atacados. Van pues obviamente a divertirse, pero entonces también siento que en aras de uno generar que la gente se divierta, en aras de generar también una aceptación de cara a otros comediantes que digan como, uy, este man es bueno, este man es exitoso, uno empieza a mutar su estilo propio hacia un estilo que sea más efectivo, hacia un estilo que de más risa genere más aplausos, de más risa por minuto, ujú. sea más risa, más aplauso, entonces un productor lo ve a uno y dice, uy, este man es re bueno, entonces vaya y parece aquí, vaya y parece en otro lado, pero entonces no le dicen a uno que es bueno por el tipo de contenido que uno está haciendo, sino porque ven la reacción de la gente, ¿sí van a entender? Y muchas veces la reacción de la gente no es la medida de que un producto sea de calidad. Es decir, las películas más taquilleras de la historia no son las mejores películas de la Claro. historia. En algunos casos sí, pero no siempre. Dentro del juego te invita a pensarlo, a reflexionarlo. ¿Qué oscuro es un armario? Es tu vida y digan lo que digan, escucha Dentro del Juego, un podcast sin identidad pero flexible. Y de hecho yo te iba a preguntar algo frente a eso y es como, ¿tú has sentido de pronto una transformación frente a las rutinas de stand-up? Desde que de pronto la escuchas, digamos, hablemos del contexto colombiano, vamos a hablar de la parte acá nada más, pero igual podemos hablar ahorita si quieres, más adelante de pronto algo más global, pero si te iba a preguntar como tú has sentido de pronto, son dos preguntas, la primera es como, ¿has sentido alguna transformación de la comedia en Colombia? Precisamente como esa construcción de diferentes temas o diferentes aspectos o fenómenos sociales, y tú has hecho una transformación de tu comedia precisamente por esa complacencia. ¿Has llegado a ese punto o te has mantenido como tal frente a lo que crees puntualmente? Sí, pues digamos yo en parte me retiré por eso, porque estaba viendo que estaba mutando, o sea, que mi estilo estaba mutando más hacia eso, hacia lo que yo estaba viendo que era ¿Qué aceptado. funcionaba? Entonces, no, que, digamos, por lo que te digo, yo empecé haciendo chistes sobre multiversos, ¿no? Sobre cosas cuánticas, sobre paradojas, sobre viajes en el tiempo, sobre vainas que realmente, pues obviamente me interesaban a mí como persona geek e introspectiva, y que probablemente no interesaban a una audiencia más general. Me interesaban, por ejemplo, mucho los juegos de palabras, entonces había muchos juegos de palabras como con la palabra feminicidio, por ejemplo, que me parece que puede dar para muchos juegos de palabras, Mm. pero siento que algunas veces funcionaban, otras veces no funcionaban, pero me daba cuenta que siempre funcionaba el chiste contra los venecos, o contra los venezolanos. Por ejemplo, uno decir la palabra veneco
en el contexto del stand-up ya genera una risa automática. Y eso, pues, objetivamente no es chistoso, pero en ese contexto genera una risa porque es como, uy, este tipo está siendo disruptivo. Pero ¿sí me entiendes? Es ese tipo de disrupción lo que la gente acepta. No una disrupción de decirles, somos un país católico y alcohólico y bla, bla, bla. Me interesaba mucho hacer chistes antifútbol porque realmente siento una aversión muy profunda por el fútbol y por la gente que es fanática del fútbol. Pues vean, lástima. Pero también siento que es un problema social, por ejemplo, el hecho de que los noticieros tengan una sección de deportes enorme y no tengan una sección, digamos, dedicada al arte, por ejemplo, ¿no? sino claro, al entretenimiento. Sí. Claro. Y que tengan una sección, digamos, de deportes enorme, pero no tengan una sección donde digan, bueno, analicemos qué fue lo que dijo este político, analicemos esta reforma que nos van a hacer, no sé, a la Constitución o a cualquier cosa, qué implicaciones tiene. Sino, no, hablemos de que tal persona jugó y no sé qué. Entonces, como que eso me parece que es una problemática social, pero obviamente la gente no recibe muy bien una crítica antifutbolera porque es un país que está muy arraigado, exacto, muy arraigado en lo futbolero, en lo religioso, en lo costumbrista. Me interesa también, por ejemplo, criticar la familia como institución. Sí, criticar la veneración ciega a la mamá, la veneración ciega al papá, la veneración ciega a ese núcleo, a ese pequeño estado que es la familia. Pero digamos eso no funciona en el contexto de stand porque para la gente colombiana al menos la familia es sagrada, ¿no? O sea, la familia es, como diría Camilo Sánchez en algún momento, como yo soy catolicismo y millos, a mí me quiero con catolicismo y con millos, y eso es a lo que voy. Entonces empecé pues de tanto ir a shows de stand-up, empecé a darme cuenta de que esos temas de los que yo hablaba o que me interesaba abordar en el stand-up probablemente no estaban bien abordados. También puedo hacer un mea culpa ahí, probablemente no soy lo suficientemente bueno, puedo hacer un mea culpa ahí también. Pero me da cuenta de que esos temas aburrían a la gente. Pero en cambio, si alguien hablaba de temas sexuales, si alguien hablaba de cosas como de molestar a los venezolanos, como de chistes regionalistas de, ay, que tal persona es bruta porque es costeña, o que tal persona es ingenua porque es pastusa, o tal persona es promiscua porque es paisa. Entonces, ese tipo de cosas ya generaban una risa automática. Entonces, empecé a tratar como de mutar mi estilo también en aras de sobrevivir, porque realmente si uno no hace reír en el stand-up, claro, uno no sobrevive. O sea, en el stand-up uno no puede decir soy buen comediante si no lo demuestra. Y uno lo demuestra pues haciendo reír en un show, ¿no? Porque digamos hacer reír pues hacia una persona es otro tipo de comedia. Entonces por eso digamos, ahorita que tú mencionabas y me decías que te gustaba mucho mi comedia, pues te lo agradezco y demás, pues yo creo que la comedia que te gusta es la comedia que puedo hacer a nivel conversacional, la comedia que podía hacer en Con Ánimo, que podía hacer en el podcast o que puedo hacer. Pero la comedia de stand-up es otra cosa, es otro código, es otro formato, es distinto, es muy distinto. Y también de alguna manera siento que sí, que mi estilo empezó a mutar porque empecé a hacer chistes sobre mujeres, sobre conocer mujeres, sobre salir con mujeres, sobre cosas así, obviamente tratando de meterle como mi estilo y demás y tratando como de hacer mis reflexiones, digamos, propias y personales, pero sí empecé a sentir que capitulaba, sí empecé a sentir que estaba cediendo y como que es confuso porque a veces uno como artista, pues sea artista de stand-up o sea artista audiovisual o sea artista literario, a veces uno no sabe hasta qué punto debe ceder, a veces uno cede en aras de que el otro lo comprenda y ahí está bien. A veces uno cede en aras de aprender a manejar una técnica y aprender a manejar un formato para ser mucho más claro y ahí está bien, pero a veces siento que uno sí llega a ceder al punto de comprometer sus principios y ahí ya me parece que no está tan bien. Dios está aquí hermanos. Y para ello nos hemos reunido a escuchar el mejor podcast de Cundinamarca, Dentro del Juego. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y lamentablemente en TikTok. Bueno, no sé si ahí respondí una de las preguntas o no. Sí, pero de hecho te iba a decir porque ahorita lo estás diciendo, y es como que, por ejemplo, he escuchado, digamos que rutinas también, por ejemplo, de Dave Chappelle, en los cuales mucha gente también dice como, casi siempre se empieza como por chistes estúpidos, o por ejemplo chistes fáciles, o una estructura de rutina, en la cual básicamente uno sabe que funciona, y está lo más pegado.
Y hay una transformación donde Dave Chappelle también termina siendo mucho más discursivo después. Al principio no. Entonces como que sientes que de pronto en ese caso no lo creías necesario como al principio, listo, como ir como por ese camino donde tú de pronto puedes fortalecer diferentes cosas y llegar a un momento en el cual pues ya tienes digamos que un reconocimiento y poder realizar otro tipo de diferentes rutinas que son las que tú quieres de verdad. Sí, más o menos. Pues, o sea, yo siento que hubo un cambio y es que al principio, digamos, yo hacía la comedia como hobby. O sea, está hablando del año 2016, el 2017 y el 2018. Pero cuando en 2018 estalló lo de Con Ánimo, pues afortunadamente no. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo un pero como si fuera un problema, sino cambió Sí. cuando estalló Con Ánimo porque permitió que pues las personas que trabajábamos en Con Ánimo pudiéramos vivir de eso. Entonces, eso, digamos, en principio representó un beneficio porque cuando pasó eso en 2018 tenía un trabajo que era muy absorbente y muy esclavizante, era como coordinador de investigaciones de la Manuela Beltrán y tenía una carga administrativa muy fuerte y realmente me sentía muy, muy castrado, o sea, porque tenía que hacer cosas cero artísticas y cero interesantes, o sea, era un como trabajo de oficina horrible, era horrible, lo odio profundamente, odio eso. Fue horrible, fue horrible. Perdón, es como haber ido a Vietnam, fue horrible. Fue horrible. Entonces, pues digamos que Con Ánimo empezó a funcionar y entonces eso empezó a generar que nosotros dijéramos, ok, entonces podemos usar este fanbase que tenemos de Con Ánimo, de esta serie que no esperábamos que funcionara tan bien, y podemos usarla para venderles entradas de shows. Entonces hay que hacer shows y hay que hacer muchos shows. Entonces yo dije, ok, me voy a agarrar de esto como a un clavo ardiendo. Entonces me salí de la Manuela Beltrán y empecé a trabajar en el mundo del stand-up, en parte también porque sentía que era un mejor horario, digamos, me permitía hacer lo que realmente quería hacer, que era escribir. Digamos que en el trabajo de la Manuela Beltrán no podía escribir porque era tan absorbente que solo podía escribir como los domingos, y si uno escribe solamente los domingos no avanza. Con el mundo del stand-up pude volver a mi rutina de escribir todos los días, teniendo, digamos, un trabajo que me permitía tiempo libre para escribir. Y pues como que yo dije, bueno, igual es un hobby que vengo ejerciendo hace un par de años, pues no me cuesta nada hacerme más profesional o hacerme profesional en este hobby y empezar a hacerlo de una manera, pues, rentable. Entonces siento que el hecho de que ya se volviera un trabajo y no solamente un hobby, sí cambió mucho la perspectiva. Porque, digamos, antes, pues mi trabajo era dar clases en la universidad y yo iba al stand-up y no me importaba realmente si se reían o no se reían, si disfrutaban o no disfrutaban, si me bancaban o no me bancaban. Me importaba decir lo que tenía que decir y en esa medida funcionaba. Sí, claro. Pero ya después sí me importaba, porque si no se reían, entonces era percibido como alguien que no era efectivo, que eso es una palabra muy clave en el mundo del stand-up. O sea, en el mundo del stand-up, cuando alguien te dice eres bueno, lo que realmente te está queriendo decir es eres efectivo, que no es igual a ser bueno. Entonces, claro, uno ya empieza a obsesionarse con tengo que ser efectivo, tengo que hacer reír, empieza a mirar a los demás a ver cómo es que hacen reír, empieza a mirar al público a ver de qué se están riendo y en esa medida empieza a adaptarse para sobrevivir y ahí sí siento que mutó, siento que sí llegué a comprometer algo de lo que estaba haciendo antes, también a evolucionar, pero sí siento que por ejemplo, sí, después escuchando como algunas grabaciones viejas, yo decía como, ¿yo por qué estoy diciendo eso si yo, por ejemplo, no digo groserías? Yo no suelo decir groserías porque dije una grosería ahí, claro, porque sentí que si la decía se iban a reír y entonces me iban a bancar, iba a sobrevivir. También me sentí como muy culpable de eso porque a mí pues como que casi no me importa mucho el hecho de ser aceptado, de que me quieren ese tipo de pendejadas, pero entonces en el mundo del stand-up sí empecé a pensar así y me empecé a sentir como sucio y miserable. Empecé a bañarme 2 veces al día por eso. Me sentía sucio. Entonces, siento que en ese caso sí mutó y después como que hubo otro cambio, solamente que ese cambio ya me llegó cuando estaba muy, muy, muy saturado ya el mundo de la comedia, pero bueno, ya te explicaré por qué me saturé el mundo de la comedia. Y fue que empecé a pensar en más como narrador, más como en, ok, lo que tú decías, por ejemplo, de Chappelle. Chappelle, por ejemplo, tiene un show en el que cuenta sus 3 encuentros con O.J. Simpson, ¿no? Y más o menos usa eso para estructurar. Dice, les voy a contar las 3 veces que me encontré con O.J. Simpson. Va a la primera, cuenta la primera, y de esa anécdota saca un chiste, luego cuenta otras cosas y luego cuenta la segunda. Sí, entonces me pareció chévere, pues no solamente en él, sino en muchos otros comediantes y pues en muchas otras tradiciones como el storytelling norteamericano o la cuentería más latinoamericana o hispanoamericana,
Me parecía chévere la anécdota como fuente de documento vivencial, la anécdota como fuente de documento biográfico y la anécdota como elemento donde con determinadas exageraciones o aplicando determinadas técnicas puedo generar una rutina de stand-up de una manera alterna a la típica de premisa, remate, premisa, remate, premisa, remate, premisa, remate. Entonces digamos que el último año o el último año y medio que hice stand-up, antes de que el New York Times dijera lo que dijo, empecé como a tratar de rescatar anécdotas que igual yo ya tenía, pues porque digamos como yo siento igual que la anécdota es algo que es también como muy universal, siento que todas las personas tenemos anécdotas y cuando digamos tú te reúnes con tus amigos javerianos a hablar, o bueno, o que no sean de la javeriana, a hablar tomando cerveza o lo que sea que tomen ustedes, cuentan anécdotas. No, me pasó tal cosa en la materia tal, que le tengo una historia de tal parcial que me pasó tal cosa, o cuando estuvimos en Miami ayer, no sé, bueno, no sé, las cosas que... Con un vape en la mano. Exacto, las cosas que se cuentan, la gente siempre cuenta anécdotas, el cotero le cuenta a su amigo como, uy, la vez pasada tuve que cargar un bulto que ni se imagina, no sé qué, todo comenzó una mañana. Si bien todo el mundo tiene como un narrador dentro. Y a mí la anécdota me parece algo muy bonito porque hay gente que no es artista, gente que no se dedica a esto, gente que no está en el show business, pero es excelente narrador de anécdotas. Es excelente narrador. Que el señor de la tienda, no sé qué, uno habla con él un ratico y el tipo le cuenta unas anécdotas impresionantes y mantiene a la gente atenta, empieza contándosela a dos y luego ya se arma un corrillo de personas súper interesadas. Gente que incluso ya ha escuchado la anécdota varias veces y pide que se la repita porque es un placer escucharla. Bueno, a mí me ha gustado mucho siempre Kevin Smith, que es un cineasta, pero también es guionista de cómic y también hace podcast y hace muchísimas cosas. Y el tipo es un excelente contador de anécdotas. Es excelente contador de anécdotas. Ahorita, por ejemplo, que Bruce Willis se retiró, también es que nos estamos retirando los grandes. Ahorita que Bruce Willis se retiró de la actuación hace poco, pues por su enfermedad y eso, como que salieron a la luz varias anécdotas que Kevin Smith había estado contando a lo largo de mucho tiempo sobre sus encuentros con él en Duro de Matar 4, en Cop Out y en otras películas. Y realmente el tipo es mucho mejor contador de anécdotas que cineasta, realmente. O sea, realmente lo recomiendo mucho para la gente que escuche tu podcast si quieren buscar Kevin Smith. El man es muy bueno. Entonces empecé como a mutar hacia eso, como a decir como, ok, a mí me sale, digamos, natural contar anécdotas. Podría contar anécdotas que de pronto estuvieran enmarcadas en lo que ya he identificado que le interesa, digamos, al público de stand-up colombiano y así me sentiría, digamos, menos sucio. Y empecé a trabajar por ese lado y, bueno, resultados, digamos, mixtos, por decirlo de alguna manera. Pero luego ya vino lo del New York Times y bueno, no pude hacer nada. Pero sí, digamos que en la última etapa sí estuve como en ese proceso de decir, ok, quiero contar anécdotas chistosas, quiero hacer eso. Pero yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿nunca intentaste, por ejemplo, cambiar de contexto? En el sentido de, por ejemplo, viajar, como lo han hecho varios de ustedes, para, digamos que precisamente es eso. Yo siento que en diferentes contextos, uno puede también construir una rutina diferente, ¿no? Siento que acá, digamos, está viviendo ese auge con ánimo de ofender, donde son como puros chinos maricas, de cierta manera, en el sentido de que consumen un tipo de estereotipos y lo que tú dices como aspectos efectivos que no termina, digamos que, dando cabida a, digamos, a diferentes desarrollos de temas o diferentes, digamos que, narrativas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nunca intentaste, por ejemplo, en un contexto que, pues, por lo que he escuchado, por ejemplo, México, en el cual, digamos que es mucho más respetuoso en el sentido como que, ok, venimos a escuchar comedia y vamos a como a prestar un poco atención a diferentes cosas que puede decir como tal un comediante. ¿Nunca lo intentaste como tal de pronto cambiar de ese contexto? Sí lo intenté, pero cuando llegué al aeropuerto no me regalaron un tiquete. No me lo regalaron. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Yo quiero. No, o sea, no, sí, lo que pasa es que pues... Es difícil, claro. Sí, que no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagarse un viaje a México. Y digamos que, por ejemplo... Igual te lo preguntaba sobre todo porque de pronto, no sé si por lo que tú tienes tantos contactos o al menos conoces pues a la gente de ahorita de Con Ánimo de Ofender que por ejemplo ha podido viajar, ¿no has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿De irme en la maleta con ellos? Pues irte con ellos. O de decirme que me gasten el pasaje. No, lo que pasa es que mira, la gente que ha ido a México en el mundo del stand-up ha ido principalmente por una persona que se llama Quique Triana, que lo han mencionado mucho en Con Ánimo y eso, y que es como un productor de comedia aquí y en México importante, ¿no?
a pesar de que es de Ibagué. No, no tiene nada que ver el hecho de que sea Ibagué. O sea, ni le quito ni le pone. Él es de Ibagué y no hablemos más de eso. Es de Ibagué. Bueno, en fin, entonces esta persona, digamos, cuando ve a alguien con potencial, le dice como, pues si quiere se puede parar en México. Si quiere yo le abro plazas en México para que se pare en México y se puede parar en, bueno, y ahí le menciona ahí un poco de bares, porque de hecho Boom es oriundo de México, o sea, lo creó este man, pero lo creó en México, pero es oriundo de México. Okay. Pero entonces cuando ese man le dice, usted se puede parar en México, no es que le diga, le doy los tiquetes para que vaya a México y los pueda a México, le dice, usted llegue como pueda a México, o sea, claro. Yo le doy, o sea, una vez ya esté en México, pues lo dejo parar allá y obviamente pues hacemos un trato ahí con la boletería, un porcentaje y tal, pero no es que le financien el viaje a México. Entonces realmente la gente que ha ido a México es la gente que se puede costear el viaje a México. Okay. Incluso Brian Mora, que es una persona, digamos, también de recursos limitados, de recursos económicos limitados. No, retóricos es bastante, sí, es bastante elocuente, bastante rico en eso. Pero incluso el man se fue así como mochileándola y tal. O sea, digamos, a nadie le financian un viaje a México para que haga stand-up. En cambio, sí es más factible que le financien a uno un viaje, no sé, a Pasto, a Medellín, a Tunja o algo para hacer stand-up. Eso sí es, digamos que sí me ha pasado. Menos veces de las que me gustaría. Pero sí, a México sí es el que se pueda costear el viaje a México puede hacerlo. ¿Y nunca tuviste la oportunidad en este caso? La oportunidad monetaria, no. No, realmente no. No, sí, no. ¿Y crees que de pronto sí habría como tal un cambio? Pues a mí, digamos, Ibrahim, el mago y gente que ha estado allá me ha dicho que podría funcionar muy bien lo que ellos consideran mi comedia allá. Pero también me siento que es como un poco condescendiente eso. O sea, como que siento que lo dicen desde la generosidad y se los agradezco. Desde el afecto. Desde el afecto. Pero también siento que es como, no sé, como pobrecito, usted no le va tan bien acá, vaya hacia allá a ver si sí, no sé, siento que hay como un mensaje ahí, pues obviamente puedo estar leyéndolo desde la paranoia, pero hay como un mensaje ahí como raro, como de pobreteado, y no me gusta. Y hay un mensaje también como del hecho de decir como, pues no es que a mí me fuera mal realmente en el stand-up, lo que pasa es que pasaba algo que realmente se acaba de comprobar aquí contigo, y es que la gente, digamos, esperaba una cosa de mí por lo que veía en la serie, y cuando iba al stand-up, pues se encontraba con otra cosa. Claro. No estoy diciendo que sea otra cosa mejor o peor, nada, sino cualitativamente se encontraba con otra cosa. Y esa otra cosa, pues era otra cosa porque era otro formato, porque en el mundo, digamos, por ejemplo, del podcast o de Con Ánimo, pues yo básicamente generaba comedia reaccionando a lo que producían otros, y era más una cosa como de improvisación, como de velocidad mental, como de repentismo, como de usar la información que el otro ya ha dejado sentada sobre la mesa, pues no digamos que en su contra, pero sí digamos para generar una nueva información que da risa. Mientras que en el stand-up tú estás hablando solo. O sea, tú no estás reaccionando ante otro discurso, sino estás emitiendo un discurso así como casi que de manera vertical. Obviamente hay gente que pues, es muy hábil improvisando, como Franco Bonilla y otros, y que a veces incluso empiezan a decirle a la gente, bueno, pregúnteme algo o usted diga algo, y con base en eso ya construyen algo, pero eso es una cancha y una experiencia de años. O sea, Franco lleva en esto muchísimos años y es un monstruo haciéndolo. Pero el stand-up casi que por definición es una persona hablándole a otras, y pues yo soy, lo que te digo, soy una persona seguramente introspectiva y tímida y demás. Y casi siempre, antes de que el New York Times hiciera pues bueno, lo que hizo, a mí me costaba pararme en el escenario porque yo me preguntaba ¿por qué le hablo a esta gente? ¿Para qué le hablo a esta gente si no me están preguntando nada? O sea, no me están preguntando nada, ni siquiera quiero hablarles, ni siquiera los conozco, no me siento lo suficientemente importante ni relevante como para creer que tengo algo que decirles a ellos. Entonces como que siento también muchas veces que empecé a entrar en conflicto como con el rol del stand-up comedian, y empecé a pensar como que el stand-up comedian era como una persona que realmente triunfaba en la medida en que era una persona necesitada de atención, era una persona que quería ser el centro de atención, y como quería ser el centro de atención, pues el escenario era perfecto para ella. El escenario era idóneo. ¿Qué pasó? No, se les ocurrió prender la luz hasta ahora. Bueno, sí, ese cambio bastante baila ese cambio está en el video. Sí. Tocar ponerlo todo en blanco y negro. Es que ahorita, no, yo tenía una luz y poner una luz aquí.
no, yo también iba a hablar en... El grip de luces, eso sí. Es que no sé en qué estaba pensando. Bueno, en fin, no me distraje, perdón, ¿qué íbamos? No, sí, te estaba preguntando eso y pues adicionalmente digamos que sí me parece como interesante lo que me acabas de decir porque digamos, a mí me interesaba mucho y me interesa como tal el formato de stand-up. También me parece, tengo la misma opinión que tú, porque me sentía raro y creo que yo tengo no sé cómo se llamará eso, pero como un pánico escénico en el cual también digo como, puta, ¿yo para qué me voy a parar? Porque también siento como que es como hacerme el chistosito y llamar la atención frente a todo el mundo. Y quizás como que precisamente es el formato en el cual quizás yo no me sienta cómodo porque ahorita que estás mencionando como esa transformación de ahorita hacer algo más anecdótico, por ejemplo en diferentes formatos como el podcast, te sientes supongo que más cómodo por lo que veo. Sí, claro. Y, y como que a mí me pasó lo mismo en el sentido de que yo también comencé a estudiar la stand-up comedy, ver cómo era como básicamente esa estructura de cómo escribir una rutina, que de hecho soy muy malo en el sentido de que escribo algo, pero para retenerlo me es difícil, sobre todo porque creo que soy una persona que, entre comillas, quizás juiciosa, en la cual pues, trata de escribirlo de la manera en que se construya algo, digamos que con sentido de cierta manera, sin tener que ser pretencioso, sino que también que decía lo mismo, o sea, como que yo también me cuestionaba y decía como, ¿por qué hay gente que hace, por ejemplo, una comedia tan interesante? Como a mí me gusta mucho, por ejemplo, Rafa, que siento que es una persona que no entra como dentro de las personas que tienen, digamos que más visibilidad, o por ejemplo tú, y porque otra gente que termina haciendo algo que pues no me parece tan de pronto construido en el sentido que termina diciendo algo, ¿no? Porque a mí me parece que lo que tú dices, he ido, digamos, a open mics donde termina habiendo un juego de palabras sin sentido, como un uso, por ejemplo, de la palabra de poner una grosería porque sí o porque no. Entonces como que eso también me lo cuestionaba mucho cuando yo quise pararme en algún momento, pero también tuve como un pánico escénico, que no sé si, como tú me dices que eres súper introvertido quizás, no sé si, cómo hiciste eso, por ejemplo, para pararte en un lugar donde en verdad es como llamar la atención a un público. Fue muy difícil. Pues digamos que la primera parada que yo hice fue en lo que te digo, en el ático de A Seis Manos. O sea, no sé si ha sido A Seis Manos, pero al menos en 2016 el Open no funcionaba ahí abajo donde funciona ahora cerca de la barra y eso, que ahí es horrible, no me gusta, lo odio. Sino en el ático que es cerca de los baños, es como literalmente un ático. Un ático chiquitico, un espacio, digamos, más o menos como esta sala. Y allí cabían máximo como unas 30 personas. Okay. Muy apretadas, unas sobre otras. O sea, en realidad solo cabían 2 personas. No, cabían 30 personas. Y era un espacio así como muy de techo bajo. Era muy íntimo realmente. O sea, era como esos espacios donde los poetas hacen recitales de poesía y que es imposible llenarlos porque nadie va a los recitales de poesía. Entonces, digamos, aún en ese espacio, que era como donde yo más me sentía cómodo de todos los espacios de Colombia para pararme, aún en ese espacio, la primera vez, 2016, fue muy difícil. Porque pues bueno, digamos que en principio pensé que iba a ser fácil por el hecho de que daba clase y ese tipo de cosas, y pues también era como es una actividad donde uno habla en público y otras cosas. Pero claro, la connotación cambia, ¿no? En la clase pues la gente está casi que obligada a escucharlo a uno, si uno es medio chistoso es un plus, porque lo que pues uno va es como a otra cosa. En cambio en el mundo del stand-up uno va solo a ser chistoso y si no es chistoso durante un tiempo largo, que puede ser 1 minuto, 30 segundos, dependiendo como del nivel de paciencia del espectador o de la audiencia, pues ya empiezan la gente a incomodarse o ya uno pierde la atención de la gente o lo que sea. Entonces a mí, digamos, eso me estresó mucho y yo las primeras veces realmente me costaba tanto que incluso no me quedaba quieto, o sea, empezaba a caminar como por el escenario así de un lado para otro, como tratando de fingir que estaba tan tranquilo, tranquilo que caminaba como a mis anchas por el lado, pero en realidad se veía que realmente me temblaba mucho la mano con la que sostenía el micrófono, entonces temblaba así, se veía, entonces a veces me tocaba sostener con la otra mano, la mano que sostenía el micrófono y se veía re antinatural. O a veces me tocaba pegarme así el codo al cuerpo. No, realmente era muy difícil. Digamos que no llegaba al punto como de titubear o de sí, tartamudear o de que no se me entendiera, porque pues como que ensayaba mucho lo que tenía que decir y lo memorizaba, pero realmente corporalmente siempre he sido muy torpe. O sea, no, digamos que no
no tengo, digamos, herramientas corporales como si la tienen los actores de teatro, la gente que hace impro, y realmente siento, o sea, hasta hace muy poco yo creía que estaba dentro de mi cuerpo, o sea, ahora sé que soy mi cuerpo, pero hasta hace muy poco creía que estaba dentro de mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, digamos que esa concepción rara, ideológica o mental de distinguir mente-cuerpo así a lo Descartes o a lo Platón, pues realmente nunca hacía que yo me preocupara como por ser eficiente con el cuerpo. Yo decía, pues desde que hable bien, todo bien. Ujú. Pero entonces, claro, en el stand-up eso es muy importante, porque pues tú eres tu obra. Y esta también fue otra cosa como complicada, ¿no? Yo estaba, digamos, acostumbrado a hacer videos o a escribir textos literarios o a escribir crítica de cine donde mi obra era era otra cosa. O sea, Sí. era algo que, digamos, yo había perpetrado o de lo cual era el autor, pero ya estaba separada de mí y ya si la juzgaban o la criticaban, pues ya no me importaba porque yo para cuando se publicaba algo, yo ya estaba haciendo otra cosa y ya era como, bueno, les gusta bien o les gusta también, no me importa, o sea, ya está haciendo otra cosa. Pero en el mundo del stand-up comedy, al ser un arte viva, tú eres tu obra. Entonces, claro, el hecho de que critiquen tu chiste de alguna manera también implica que te están criticando a ti, están criticando cómo lo dijiste, cómo lo entregaste, qué dijiste. Y sí, claro, el pánico escénico siempre estuvo ahí. De hecho, siempre ha estado, o sea, siempre ha estado. Incluso ya después, ya Sí. cuando empecé a hacer shows solo y demás, y aún así, y a pesar de que sabía que X gente estaba comprando boleta para verme a mí, Ujú. como que o sea, como que era raro, como que yo decía, pero ¿por qué me voy a parar allá adelante y hablarle a esta gente? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Siempre Sí, me sí. ha parecido muy raro, pero siento que eso es de la gente que es introvertida, porque digamos la gente que es muy extrovertida, esa gente no haya, o sea, esa gente se para si no tenga cosas que decir, ¿sí me entiendes? Esa gente siempre está pensando en cuándo es la siguiente función, ¿será que me puedo parar aquí, allá y allá en la misma noche? Está pensando todo el tiempo oiga, pille, escúcheme este chiste que acabo de decir. Digamos, si estamos aquí todos, 5 personas, está como tratando de que él no mire allá, sino me esté mirando a mí, porque es que tienen que mirarme a mí. Entonces siento que incluso la gente que triunfa en el stand-up no me parece que sea tanto la gente que tenga buena pluma o la gente que sea muy chistosa, sino me siento que es la gente que es muy carismática y la gente que realmente siente una necesidad de ser observado y ser escuchado, porque esa necesidad de ser observado y ser escuchado es lo que los obliga a pararse una vez tras otra, y a punta de oficio, pues aprenden a hacerlo, Sí, realmente aprenden a hacerlo. Y como que el hecho de que les guste tanto ser observados y ser escuchados se convierte en una adicción y terminan volviendo a los lugares impulsados por esa misma droga, ¿no? En ese sentido, la repetición, pues en el mejor de los casos, hace que se construya un oficio y que se vuelvan unos profesionales en ese oficio, cosa que evidentemente es bastante respetable y es bastante loable. No sabría si son autores, no sabría si si tienen realmente una personalidad autoral en sus chistes. Diría que son eficientes y nuevamente efectivos, y en ese sentido pues muy buenos y muy, digamos, útiles para una industria que necesita eso, llenar sitios y generar boletería y generar dinero con esos sitios, porque pues esa industria no solamente viven comediantes, sino viven productores, dueños de bares, gestores, bueno, vive otro tipo de gente. Pero sí, digamos, siento que a pesar de que uno puede ver en la historia del stand-up comedy internacional gente que también es introspectiva y que la ha logrado, por ejemplo Stephen Wright, que es un tipo que hace como unos one-liners absurdos, que le apuestan al absurdo en el sentido, digamos, casi literal de la palabra, que le apuesta mucho al humor absurdo, y que el tipo realmente uno siente que es casi un autista en escena y que no es alguien que se mueva, se tira al piso, grite, haga cosas, sino que realmente está como emitiendo un texto y ya. Pues obviamente también lo está haciendo en un país que es Estados Unidos, que tiene una tradición de stand-up de ya casi 100 años o más de 100 años, y que obviamente esa tradición ha formado un público y ha formado también no solo a un público, sino a unos públicos, donde pues hay un público que puede decir, no, a mí no me gusta el tipo bulloso y ruidoso, a mí me gusta este tipo autista que echa one-liners absurdos y que se nota que está incómodo en el escenario, pero yo voy porque me gusta su discurso.
digamos que Colombia está muy, muy joven en términos ¿De comedia? del stand. Sí, claro, porque pues imagínate, sí, o sea, si nuestro referente más antiguo es o bien Gonzalo Valderrama o bien Andrés López, que son cosas de los de 90. finales de los 90, pues es muy poco tiempo, es muy poco tiempo para que ya haya una audiencia madura. Digamos que ahorita la audiencia es muy joven. Ahorita la audiencia está empezando hasta ahora a medio distinguir que el stand-up es algo diferente a la cuentería, es algo diferente al chiste tradicional. Hasta ahora está medio empezando a hacer eso. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos ese proceso lo estaban haciendo a principios del siglo XX, ¿no? Okay. Entonces, sí siento que, pues, obviamente a veces a veces no, digamos que es muy saludable uno mirar referentes internacionales para saber, digamos, el arte en qué va, pero también a veces, o por lo menos en el caso del stand-up, puede a uno jugarle en contra porque uno, digamos, cree que porque sabe hacer un chiste, digamos, en la tradición de tal comediante, necesariamente ese chiste o ese tipo de chiste va a pegar acá y no. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay comediantes que hacen chistes sobre judíos aquí en Colombia, es muy raro. ¿Pero por qué lo hacen? Porque han estado viendo comediantes neoyorquinos que hacen chistes sobre judíos y dicen como, uy, qué chido hacer un chiste sobre judíos. Pero claro, un chiste sobre judío aquí no pega para ni miércoles. Claro. Para nada. Entonces, sí, yo creo que, o sea, si tú vas a hacer stand-up en algún momento o algo, yo creo que sí podrías animarte a hacerlo. A lo mejor una vez estés en el escenario te desenvuelves muy bien. Hagamos una pausa aquí, es Ok. un No puedes decir eso en cámara. Pero lo obliga a el decirlo. que me incita. Podemos hacer una pausa, sí. Podemos ¿Sí? hacer una pausa, ¿Quieres sí. hacer una pausa? Podemos hacer una pausa. Hagamos una pausa si quieres. No, sí, fresco, ahorita pongo algo negro y ya, todo bien. En la pantalla. Sección en 4. Copiándonos un poco. Esa sección en 4 era un descaro. Uy, ¿Sí? Qué descaro, sí. ¿Qué tal era grabar podcastinando? A mí me parecía muy bacano. Podcastinando es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y realmente, no, realmente Sí, sí. ¿en verdad? Y eso que yo odio profundamente casi todo lo que ha pasado en la vida. No relacionado con Spider-Man. No, podcasting es muy bonito. A mí realmente el mundo del podcasting me gusta mucho. Por eso pues me volví la perra del podcast. O sea, cada vez que alguien quiera hacer podcast o necesita ayuda para algo de podcast, ahí estaré porque me parece que es importante. Me parece No, que y es que hablando frente a lo que me dijiste ahorita, siento que yo también me siento mucho más cómodo siendo anecdótico que en el formato como stand-up, pero Claro, lo complicado es que al parecer uno llega a eso, no puede partir de eso. ok. O sea, porque ¿qué? Porque por ejemplo, todo lo que tú decías de Chapel, a mí, por ejemplo, Gabriel Murillo, que supongo que sabes quién es, que con él sin hablo todavía, el man sabe mucho, el man sabe muchísimo de estándar. O sea, si realmente lo pueden traer y entrevistar, van a sacar muchas cosas porque el man sabe muchísimo. Yo soy demasiado fan cuando habla de stand-up. Por ejemplo, me interesó mucho, hace poquito vi el que sacó con la Comedy Mafia. Y hablaba un poco de que el orden de los factores sí altera el resultado frente a lo que es la estructura de la comedia en diferente lenguaje. Por ejemplo, el hecho de que muchos comediantes traducen una comedia no sirve para ni mierda. Porque digamos que para lo que es, por ejemplo, alguien con una palabra camión o camioneta, no va a servir en diferentes lugares porque, o sea, paila, pierde el contexto y pierde el sentido. O sea, si tú le cambias como tal el orden, el man decía que sí termina teniendo una efectividad en ese caso. Entonces, Sí, el man es bueno. Me parece muy interesante. El man me decía de Chapel que por ejemplo, Chapel, digamos, ahorita últimamente está súper discursivo. uh-huh. Pero es porque se llega a un punto en el que el comediante ya es tan diestro que se vuelve como hábil en hablar chistoso, simplemente. Que es lo que le pasa a Franco. O sea, Franco siento que está en ese nivel también. O sea, hablan chistoso y en esa medida pueden llegar a hacer un show completamente improvisado. Y él tenía algo así, yo lo pillé en Boom Francamente en el Franco. 85, esa vaina. Sí, exacto, tal cual, porque el man ya logró esa técnica. Entonces, siento que cuando hablan chistoso, ya saben que no tienen nada que probar. Porque es que siento que también en la comedia un poco de stand-up, un poco el código es: yo les voy a probar que soy chistoso y les voy a probar que puedo permanecer en escena X tiempo y que entre más tiempo permanezca Soy un duro. soy más chistoso y soy más duro
y ustedes me van a dar como una especie de aval cada vez que algún chiste les guste, y es que se van a reír o van a aplaudir, y entonces yo sabré que ese es un checkpoint y que puedo seguir adelante. Entonces ese es como el código, probar que soy chistoso. Pero entonces siento que llega un momento en que el comediante, después de un tiempo, ya sabe que no necesita probarle a nadie nada. Ya sabe que la gente ya sabe que él es chistoso. Entonces ya no está como tan, pucha, tengo que ser chistoso, no sé qué. Ya no está como tan ansioso por ser chistoso, sino que dice, ya sé que soy chistoso, entonces simplemente voy a hablar. Voy a hablar y ahora sí voy a decir las cosas que tengo que decir. Entonces ahí es donde, ¿qué estoy haciendo? Ahí es donde me parece que es raro, y es que siento que pareciera que el comediante empieza a decir lo que realmente quiere decir ya cuando es un comediante, ya cuando es maduro o es reconocido, o ya domina tanto la técnica o el escenario, que siento que es más dominar el escenario que dominar la técnica, pero bueno, es un debate que dice, bueno, ya, ahora sí voy a decir lo que tengo que decir, ahora sí. ¿Es dominar más el escenario que la técnica? Sí, es que a veces siento que como es una cosa en vivo, pues es muy de lo que está pasando ahí, ¿no? Y hay como una expresión en inglés que es como the owner of the room, ¿no? Como el dueño de la habitación, como que uno dice, este man se apoderó de la habitación, se ganó la atención de todos. Siento que el comediante, pues lo he visto pues obviamente con muchos de mis colegas que son realmente muy buenos, con Brian, con Camilo en sus inicios. O sea, no digo que ahora no lo haga muy bien, ahora seguramente lo hace muy bien. No, Camilo es muy bueno, y no estoy peleando con él nada, es extraordinario. Es muy bueno. No, Camilo lo quiero mucho y es muy bueno. Sí. Sí, obvio. Es la ley. Pero a lo que me refiero es a que uno los ve que ya se ganaron a la gente. O sea, uno ve que empezaron con unos chistes, y pum, a partir del quinto chiste o del cuarto o del que sea, se ganaron a la gente, y de ahí en adelante ya entran como en una especie de velocidad crucero, podríamos decir, en la que ya la gente les copia todo, y los manes se pueden botar 3 chistes malos uno tras el otro y la gente se los va a reír aplaudidos porque es que ya se lo ganaron, ¿sí? Entonces ya la gente ya no ni siquiera está escuchando los chistes, es como parchando con alguien que se los ganó y que por ende les agrada, y ellos quieren mostrarle y retribuirle ese agrado, y como el único código y lenguaje que tienen para eso es la risa y el aplauso, pues entonces se comunican así. Si no, dirían, me agradas. Pero sí, muy raro. Es risa y yo sí, o sea, digamos que eso lo he visto, digamos, en comediantes que han logrado mucho, porque digamos que, pues, obviamente hay muchos niveles como de que uno pueda sobrevivir a una noche. Sí. Que, por ejemplo, digamos, habló 5 minutos y no hizo reír nada. Ahí murió. Claro. Ahí la gente te dice, no, murió, esta noche murió. O uno se baja diciendo, esta noche morí, baila. A veces uno dice, bueno, hablé 5 minutos, no se rieron de nada, pero una niña medio sonrió. Entonces, como, bueno, listo. Ahí no morí. Me guiñó el ojo. No, pero después dice, no, pero es que ella sonrió porque es que tiene un problema muscular. Ok. Sí, bueno, ya depende. No, ya depende de la información que uno quiera. No, después, digamos, uno dice, ok, no los hice reír, pero estuvieron interesados durante 5 minutos. Ok, bueno, entonces no morí, o morí con dignidad. O bueno, luego la otra, 5 minutos, pero se rieron una vez. Luego la otra, 5 minutos, pero se rieron 2 veces. Y así. Sí. Entonces hay gente que, digamos, puede sobrevivir de muchas maneras diciendo, bueno, se me cayó por momenticos, hice reír aquí y allá, se me volvió a caer, la levanté, y sobreviví. O 5 minutos, o 1 hora, o lo que sea. Pero ya hay gente que dice, la hice reír durante los 5 minutos completos, o durante la hora, lo que sea. O la otra es, saqué 5 aplausos. La otra es, saqué un aplauso de entrada. La otra es, no saqué nada de aplausos, pero los hice reír. Usted, en cambio, sacó 20 aplausos, pero nunca se rieron. No me hacía sufrir. Era una conferencia, era otra cosa. Oye, pero debe ser severa la sensación, bueno, y una mierda cuando no hay risas. Y debe ser una chimba la sensación de... ¿De que hay risa? Pues sí. Supongo, sí. Sí, sino que es que también siento que a mí me gusta más la risa, digamos, así como cercana, como la de una conversación. Ok. Porque siento que la risa muy masiva, sí, como que siento que empieza a afectar cosas, empieza a afectar como el ego y ese tipo de vainas, o puede generar una percepción de tiene que irse más por este lado. Sí, no sé, lo que pasa es que sí, o sea, como tengo un conflicto muy fuerte con eso de un arte en el que está tan clara la necesidad de aceptación. Porque digamos que a mí me gusta del cine y de la literatura el hecho de que son en diferido.
El hecho de que tú haces una película o haces, pues yo nunca he hecho películas, pero he hecho, digamos, videos, documentales, cosas así, o haces un producto audiovisual o haces, digamos, una novela o libros de cuentos, que eso sí, y tarda tanto en publicarse que ya cuando se publica ya no importa porque tú ya estás escribiendo otra cosa y ya estás con la mente en otra cosa y tú estuviste con la mente en esa cosa durante el proceso de escritura de eso, pero pues ya no te importa. Entonces ya, digamos, las cosas feas que te digan sobre tu trabajo no te van a importar y las cosas excelentes y exageradas que te digan sobre tu trabajo tampoco te van a importar, y ese me parece que es el mejor estado en el que se puede estar porque está uno en la suya, creando y pues la recepción allá, pero yo estoy creando acá, mientras que en las artes vivas la recepción y la creación pareciera que se dan en simultánea y eso genera efectos muy concretos. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. No, pero qué interesante. Qué interesante. A mí me parece que debe ser severa como la... O sea, sí entiendo como tal el punto tuyo de que, claro, es más bacán un arte como tal, en la cual uno esté totalmente concentrado, digamos que sin ser afectado frente a ese tipo de una respuesta, frente a como tal el receptor. Claro, pero es que también ahí es donde está el contraargumento, y es que el feedback es necesario. O sea, sí, el feedback igual sí es necesario. ¿Atis? ¿Ves? El feedback sí es necesario. Claro, el feedback sí es necesario porque si no uno, o sea, digamos que supuestamente el círculo comunicativo artístico se termina de completar cuando ya el público recibe la obra, y entonces ahí es donde se empiezan a decir todas esas pendejadas de la teoría de la recepción y eso que es tan bobo. Pero bueno, qué pecado. Pero bueno, empiezan a decir es molestar. Uy, marica, es que cada vez que alguien sale con eso de la teoría de la recepción, no sé, es muy chistoso. Pues hay algunos libros, por ejemplo, que se llama Cómo analizar un filme, ¿no? Sí. Que es de un man que se llama como Jacques Aumont o algo así. Y hay muchos profesores universitarios que dan clase de teoría e historia del cine usando en parte de ese libro como base. Y sí, me va a empezar. No, me entiendo. O sea, no solo parece que va a argumentar re bien y al final dice una bobada descarada. Sí. No, pues digo que sí, no, realmente sí me lastima. No, me entiendo, ya no más. No, me indigna un poco porque es un libro parado en la teoría de la recepción. Y yo, digamos, por lo para cine y para literatura, sí creo más en estudiar el proceso creativo del autor o la obra misma y ya. Pero si uno empieza a estudiar lo que dice el receptor, es repaila, porque entonces el receptor puede hacer una lectura psicoanalítica de la obra, y entonces si produce una crítica diciendo esta película es así, va a ver solamente lo psicoanalítico de la película, o va a forzar a la película para que ilustre una cosa psicoanalítica que él ya quería decir igual. Entonces la película o el objeto artístico se vuelve una excusa para hablar de otro texto, es decir, se vuelve un pretexto. Literalmente un pretexto. De verdad. Y se dice literalmente, no literalmente. Bueno, ya. Entonces, sí, o sea, digamos que me parece muy peligroso cuando se analizan las películas, porque uno no termina analizando el producto, sino termina analizando lo que otra persona piensa del producto, y otra persona puede pensar esa cosa por muchas razones. Entonces y luego después uno termina reconfundido y termina diciendo que el producto es lo que esa persona dijo sobre el producto, claro. Y baila, o sea, póngale cuidado, es tan peligroso que 100 años de soledad, que está tan mencionado ahorita por el tráiler de Netflix, que lo pilló, ¿qué tal te pareció? Pues yo no soy tan buen crítico frente al cine o, por ejemplo, este tipo de trailers, porque pues no conozco mucho. O sea, digamos, solo he visto como tal una clase de apreciación del cine y me quedé reenganchado con Ford Coppola. Me parece bacano. ¿Con Francis Ford Coppola? Ajá. Entonces... Okay. Con Ford Coppola, nadie ha empezado nunca a decirle Ford Coppola, ¿no? Es como si Gali Galeano se llamara Gali Alberto Galeano. Sí, y alguien dijera, me encanta la música de este man Betico Galeano. ¿Qué? Coppola. Ford Coppola. Y Nissan pues, Coppola. A mí me gustó el resto, toda la saga del Padrino, y hay otra, es que no me acuerdo cómo se llama, que ¿cuál? Ganó premio. Pues padre, La Conversación ganó Palma de Oro. La Conversación es mi película favorita de Francis Ford Coppola, pero de ahora adelante le voy a decir Ford Coppola, no me nada esto. Todo montado Davis, marica. No, es haciendo un homenaje, es que montado. Ford Coppola. Es que nunca había visto que nadie le diera Ford Coppola. Pero bueno, The Conversation es una película re buena que tiene que ver con sonido también. Es una chimba.
Y esa película es Palma de Oro, ¿no? Ya me acuerdo de cuál es. Pero usted estaba Now. hablando de pronto de Apocalypse Now. Ah, no, Sí. Apocalypse Now. No, Apocalypse Now. Sí, creo que ambas son Palma de Oro. Estoy seguro que The Conversation lo es, pero Apocalypse Now. Es que Apocalypse Now, bueno, todo lo que ha habido sobre Apocalypse Now, ¿no? Las versiones que hay, todo lo que tardó rodándola. Es una película, pues obviamente con escenas reimpactantes, pero bueno, porque estamos hablando de eso, de Coppola y eso. Porque te estaba diciendo que no sé mucho de apreciar el cine, sobre todo porque no he sido consumidor así fuerte. Porque me preguntaste por el tráiler de 100 años de soledad. Ah, ok. Pero bueno, eso es más una serie, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que está hablando de eso, pero entonces a lo que iba es a que Cine de Soledad es una obra que es muy importante y es muy buena y toda la cosa, pero que a uno en el colegio, por lo menos en mi generación, a la gente de mi generación, en el colegio le decían, lea Cine de Soledad. ¿Por qué? Porque es una obra que ilustra la masacre de las bananeras. Entonces yo era como, ok, no, entonces ya no la va a leer, man. O sea, si ese es el porqué, ya no la va a leer. Y yo duré sin leerla el resto de tiempo. Y luego después yo estudié en la pedagógica, licenciatura de Ciencias Sociales, solo que no terminé, pero estudié eso un tiempo. Pero hasta que me aburrí. Es que yo me aburrí de todo. Qué pinche niño chiquito. ¿Y qué hiciste para niño terminar así cine en la Nacho? Sí, a la universidad sí me obligué a terminar porque dije, no, ya sea serio, ya terminé algo, ya no. Porque también me empecé a aburrir. Dije, no. ¿Pero te apasionaba? No, a mí me apasiona mucho el cine, pero lo que pasa es que me aburro las cosas cada 4 años por alguna razón, no sé. ¿Cada 4 años? Sí, yo creo que es culpa, ¿Cerrando ciclos? es culpa de los mundiales y de los periodos presidenciales. Obvio. De los mundiales. ¿De dónde más iba a sacar ese patrón? Sí, porque es que, Sí. digamos, hay fenómenos naturales que ocurran cada 4 años. No, o sea, hay fenómenos naturales que ocurren cada día, Sí. o que pues obviamente de ahí sale el nombre del fenómeno, Uh-huh. pero cada 4 años es bueno, meramente cultural, ¿no? Meramente Sí. de... Dentro del juego.